quiero comenzar platicándote un momento en la vida de mi familia que sucedió cuando yo estaba en la prepa. Nosotros somos 6 hijos y en una ocasión, viviendo nosotros en el Distrito Federal, la Ciudad de México, como se llama ahora, mis padres nos juntaron y hablaron de un proyecto de que nos fuéramos a vivir a la ciudad de Querétaro. Era todo un megaproyecto, ¿no? Dejar la Ciudad de México, irnos a continuar nuestra vida, nuestros estudios, mudarnos a la ciudad de Querétaro. Y era un proyecto muy emocionante. Pero recuerdo que meses después que fuimos caminando en esta idea, de repente mis padres nos volvieron a juntar en esas juntas periódicas que teníamos como familia, y de repente nos dijeron: el proyecto por lo pronto queda suspendido. Y todos dijimos: ¿pero por qué? Y dijeron: porque Alberto quiere estudiar tal carrera y allá no existe una universidad que tenga esa carrera. Yo ya tenía segundo de prepa, tenía bien claro lo que yo quería estudiar, y mis padres de repente vieron que no había una universidad que tenía esa carrera. No me sugirieron que estudiara otra carrera, no me dijeron quédate en México, sino que a toda la familia nos dijeron: por lo pronto lo vamos a posponer. Y ahora, fue algo bien interesante para mí. Ninguno de mis hermanos me dijo aguafiestas ni nada, simplemente dijeron: está bien, tú en ese sentido, pero a mí me impactó, porque yo pude entender y aprender la visión de una familia que camina en un solo proyecto que es de bendición para todos, donde se considera a todos y de donde se camina buscando esa guianza de Dios, esa guianza perfecta, ¿no? Para mí fue una gran lección. Yo recuerdo que cuando acabé mi carrera al año me vine a trabajar a la ciudad de Puebla, y ya inmediatamente mis padres con los hermanos que quedaban se fueron a vivir a la ciudad de Querétaro. Y de eso te quiero hablar, de cómo caminar en familia. Y esta serie le he titulado Yo y mi casa. Y es una frase que he tomado de uno de los grandes guerreros y líderes bíblicos, que es Josué. Josué es quien siguió el liderazgo después de Moisés. Moisés, el profeta, después viene Josué. Y Josué, al final de su vida, tenía 100 años de edad. Y entonces esta frase se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, en donde Josué se para delante del pueblo después de avanzar en la conquista de la tierra prometida. Te imaginas, tenía 100 años de edad y él ve a todo el pueblo y le dicen: ustedes decidan a quién van a servir, si van a ir tras los dioses de esta tierra o van a seguir al Dios de nuestros antepasados, al Dios de Israel, al gran yo soy. Y Josué de repente se detiene: ustedes decidan lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando entras a mi casa, yo tengo esta frase ahí en el comedor, dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Te imaginas la escena? Y esto es algo muy impactante, porque Josué está diciendo yo y mi casa, y gramaticalmente a lo mejor no es correcto, ¿no? Porque normalmente dirías mi casa y yo, pero tiene todo el sentido. Josué diciendo: yo le estoy poniendo el ejemplo a todo el pueblo, pero también les estoy poniendo el ejemplo a mi casa. ¿Sí? Y yo me comprometo a seguir este camino, y yo sé que mi familia lo va a seguir, porque Josué sabía, ¿no? Había invertido en su familia, un compromiso de servir al Señor. Y no solamente diciendo él, pero también mi casa. Yo estoy hablando a nombre de mi casa, dice Josué, y mi casa se está comprometiendo. Él estaba confiado en lo que había sembrado en sus generaciones, en su familia. El compromiso que hizo Josué: es necesario que cada hijo de Dios, a quienes se les ha confiado el cuidado y la dirección de su familia, lo pudiéramos hacer. Que tú y yo, como cabezas de casa, pudiéramos pararnos y decir: yo y mi casa. Yo poniendo ese ejemplo, pero mi casa sabiendo que yo soy de gran influencia en mi casa, que yo los he preparado, que yo les he puesto visión. Y esto es lo que quiero entrar. Dios trabaja en familias. Cada vez que tú ves a lo largo de la Biblia, si tú analizas cada personaje bíblico, Dios está trabajando en las familias. Y de hecho, Dios mismo
habita en comunidad. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está compartiendo su plenitud, su luz y su amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre la Trinidad. Y de ahí viene el modelo, yo creo, también familiar. Y por eso Pablo dice que de él toma el nombre cada familia en los cielos y en la tierra. Del diseño de la Trinidad viene el que tú y yo vivamos en esta comunidad familiar. Dios organizó a la humanidad en familia. Entonces, te hablaba de estos personajes bíblicos. Vas a encontrar cómo Dios estaba trabajando en ellos y en su familia, ¿sí? Aún en sus errores lo hicieron familiarmente. Por ejemplo, Adán y Eva se equivocaron en familia. Noé subió al arca en familia, con su esposa y con sus 3 hijos y con sus 3 nueras, ¿no? Abraham dejó su tierra, su parentela con su familia y para ser una gran nación. Y el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de generaciones. Después viene Isaac, después viene Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y de ahí, una gran familia, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y tú lo puedes ver en la vida y la familia de Moisés, de Josué, de David, de Ruth, etcétera. Son historias de familia que demuestran, todas estas historias, que una familia es una pequeña comunidad de fe habitando bajo el mismo techo. Esta familia que obedece los mandamientos de Dios recibe una guía especial y una gracia especial de parte de Dios Padre para vivir su vida. Dios ordenó a todas estas familias a crecer en su relación con Dios. Cuando le decía a Abraham, crece en tu relación conmigo, pero lo estaba diciendo igual a tu familia, así como Josué diciendo, yo y mi casa. Dios trabaja de generación en generación. En el Antiguo Testamento, cuando se presenta a Dios, Él dice: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de generaciones, del Padre, del Hijo y del Nieto. Habita en familias. La familia es la primera comunidad a la que pertenece todo ser humano. Cuando naces en una familia, ¿sí? Mira lo que describe Génesis capítulo 2. Cuando Dios hizo al hombre, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y lo puso como familia. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que comas de él ciertamente morirás. Después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda a su medida, una ayuda adecuada. Y entonces hizo a la mujer, y ahí está el primer matrimonio, y de ahí viene la primera familia. Entonces Dios hizo al hombre y le dio una familia, al mismo tiempo que le dio su palabra, sus mandatos, sus indicaciones, como acabamos de leer, para que pudiera determinar el bien y el mal, pudiera tener un orden para obedecer la voz de Dios, pero no individualmente, sino que el hombre lo hiciera y que su familia lo hiciera de acuerdo, yo y mi casa. Y no importa cómo sea la anatomía de tu familia, ¿no? La constitución de tu familia. A lo mejor eres como yo tengo 4 hijos, casado con Caro, quizá estás apenas un matrimonio, estás esperando los hijos, a lo mejor todavía no te casas, a lo mejor vives en casa de tus papás, eres un hijo todavía en casa. Yo no sé cuál sea la realidad familiar. A lo mejor eres una mujer que eres cabeza de hogar y tienes tus hijos. No sé cómo sea, cómo estés viviendo tu vida familiar, pero esto que te quiero hablar es para ti. No solamente es para algunas familias, déjame llamarles estándar, es para todo tipo de familia, porque Dios bendice cada casa, no importando en el momento, en la situación que estén, no importando qué tan rotas, quebradas en construcción estén. Dios es un Dios de familia, y Dios quiere bendecir tu casa con abundancia, con gracia, con paz y con alegría. Entonces, nuestra casa debe de ser
un lugar de transformación. Y nuevamente, la casa, más que las cuatro paredes, tiene que ver con esa pequeña comunidad que lo habita. Y ese en el seno de la familia es el lugar clave de crecimiento y transformación de fe. Ahí está sucediendo esa transformación de fe, o debería de estar sucediendo. Hoy en día la crisis está en los padres, en las cabezas de hogar, porque de una u otra manera, queriendo o sin querer, han delegado el rol parental, lo han descuidado, no lo están entendiendo ni atendiendo, porque no lo están desempeñando como deberían, como Dios quiere, ¿sí? Y yo veo aquí, por ejemplo, tres crisis o tres problemas. El primer problema es cuando los padres renuncian a la responsabilidad de la formación espiritual de su casa. Hay muchas casas que le invierten a la universidad de sus hijos, a sus estudios, y eso es algo muy bueno, eso es una inversión increíble, de las mejores inversiones. Pero en cuanto al tema espiritual, no tienen un plan, no tienen una estrategia. Mira este proverbio 22, versículo 6, dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, este es un principio bíblico. En cuanto cuando tú instruyes al niño en esa edad donde es receptible, donde se está en formación, aun cuando sea viejo, si ha recibido una buena instrucción espiritual, no se va a apartar de ese camino. Pero la pregunta es, ¿a quién crees que le está diciendo este proverbio? ¿A los maestros de escuela? ¿A los maestros de la escuela dominical? No, al pastor seguramente. O sea, yo creo que nos está diciendo a todos, pero principalmente se lo está diciendo a los padres, a los cabezas de familia. Instruye al niño en su camino, ahí en tu casa. Entonces no podemos renunciar a esta responsabilidad, nos toca a los padres. El segundo problema es cuando las familias han delegado la información espiritual a la iglesia. Y entonces a lo mejor dicen, bueno, somos responsables, pero los llevo a la iglesia para que ahí los eduquen en el camino espiritual. Y está bien. O sea, entiende, claro que en la iglesia vamos a participar en la formación espiritual de cada una de las familias. Tenemos grupos para matrimonios y para varones y mujeres y jóvenes y viejitos y todos, ¿sí? O sea, la iglesia estamos para eso, para edificar unos a otros en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios. Pero el mandato es que la responsabilidad es en casa, es de los padres. O sea, la iglesia junto con cada familia debemos de trabajar de manera conjunta. Pero piensa nada más, o sea, la cantidad de tiempo que tus hijos pasan en tu casa y la cantidad de tiempo que tus hijos pasan en iglesia. ¿Verdad que tienen más probabilidad de que sean instruidos espiritualmente en tu casa? Ahí pasan más tiempo, ahí son conversaciones más puntuales y de confianza. Nuevamente, no estamos quitando a la iglesia de la ecuación, pero la iglesia solamente facilita, ayuda, pero la principal responsabilidad es en casa. No la ignores, no la delegues. Absórbela, tómala, sé responsable de eso. Y el tercer problema es cuando las familias a lo mejor dicen, ok, tomo esta responsabilidad, pero no sé cómo hacerlo, ¿sí? No sé cómo llevar la formación de mis hijos, la formación espiritual entre esposos en casa. Mira lo que dice un pasaje en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 9, Deuteronomio. Por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Abuelos, no digan yo ya acabé esa etapa. No. Aquí está hablando de los hijos y de los nietos. Y está diciendo lo que tú has vivido, esas victorias de fe, esos retos, ese crecimiento espiritual que tú has tenido. Tómalo y enséñaselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es la responsabilidad. Toma la responsabilidad.
No la delegues, o sea, te puedes apoyar de la iglesia, para eso está la iglesia, es muy importante el lugar de la iglesia y lo necesitamos aprender y para eso tenemos esta serie. Estamos hablando de cómo hacerlo, vamos a hablar de cosas muy prácticas y le vamos a llamar de varias maneras. Le podemos llamar el altar familiar o le podemos llamar la adoración familiar o una junta ahí entre familia como la que yo te platicaba que tenía con mis papás. La adoración familiar está en el centro de nuestras responsabilidades como padres y es una estructura central para bendecir a nuestros descendientes. Tener un momento intencional en casa en donde podamos tocar temas de Dios, tocar temas espirituales, interpretar la Biblia. Tú y yo somos responsables. Papá, eres más que un buen amigo de tus hijos. Eres más que un consejero. Eres la autoridad que tiene responsabilidad de instruirlos. Tú como papá, y sea papá, mamá, la cabeza del hogar, o sea, nuevamente hay muchas formas y todas esas, pues si las estás viviendo, tómalas, ¿no? En ocasiones son los abuelos que tienen a los nietos por algo que pasó con los padres y tú estás siendo esa autoridad, o a lo mejor estás como tutor y no son directamente tus hijos. De alguna manera tú tienes que decir: yo y mi casa. Tenemos que expresar esta visión. O sea, yo quiero caminar con el Señor, pero yo estoy consciente que es mi responsabilidad que mi casa venga detrás de mí, que mi casa también lo haga. Ahora, esto es algo muy interesante porque pone no solo la responsabilidad en los padres, también pone la presión del ejemplo. Porque tú no puedes decir: a ver, casa, vayan a servir al Señor. No, tú tienes que ir de frente, delante y poniendo el ejemplo y diciendo: yo, casa, familia, hagan como yo le estoy haciendo. Y entonces muchos papás dicen: híjole, pero yo no lo estoy haciendo. Bueno, pues hay que comenzar porque la visión es muy grande. Yo recuerdo en mi casa de chico, mis papás tenían estas juntas familiares y lo hacíamos periódicamente y no sé exactamente, no recuerdo exactamente si era una vez a la semana, pero era periódicamente y eran tiempos de convivencia especial donde se tocaban temas apremiantes como el que te platiqué comenzando un mudar la familia. Tomábamos decisiones familiares increíbles, pero siempre teníamos a Dios en el centro. Comenzábamos con una oración, abríamos la Biblia, platicábamos acerca de los asuntos que estábamos viviendo y eso marcó mi vida. Teníamos, por decirlo así, un altar familiar. Nuevamente, o sea, este concepto de altar familiar, no te imagines hay un lugar, un nicho que tienes ahí, velas y no. O sea, un altar familiar es cuando la casa, la familia se reúne para poner a Dios en el centro y para platicar de cosas espirituales, interpretar la vida. El altar, entonces, este es el altar familiar, una reunión familiar periódica donde Dios está en el centro. Si me pidieras una definición de qué es un altar familiar, es esto: es una reunión familiar periódica donde Dios está en el centro. ¿Qué tan periódica? Yo no sé, es tu casa, ¿sí? Algunos a lo mejor se animan a hacerlo diario, ¿no? En mi casa lo hacemos una vez a la semana, pero que tiene que ser periódica. Es una instrucción categórica que encontramos en la Biblia, donde los padres son maestros de los hijos. No solo en las cuestiones de la vida y la educación y la física y las matemáticas, pero también en las cuestiones eternas. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Aquí está, críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, mientras Dios te los permite. Invierte en ellos. Entonces, el altar familiar es un lugar, y déjame decirte algunas cosas. Primero, donde se aprende a recordar, compartir, agradecer y esperar en Dios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, porque al hacerlo, recordar, compartir, agradecer y esperar de Dios, estamos enseñando a nuestras generaciones
a recordarlo, a agradecerle y a esperar en Dios. Es un lugar donde se encuentra e interpretan historias sobre el reino de Dios, porque vamos a recordar estas historias que ven en la Biblia y las tomamos como ilustraciones, como enseñanzas para vivir ahora nuestras historias. Es un lugar de celebración familiar donde se recuerdan las obras de Cristo. Y ahí recordamos y festejamos y celebramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es un lugar de transformación para cada miembro de la familia. Estamos siendo transformados. ¿En qué? En Cristos pequeños. De ahí viene la palabra cristiano, ¿no? Queremos formar el carácter de Cristo en nosotros, en los padres y en los hijos y en la vida familiar, que refleje, que huela tu casa al reino de Dios, al cielo. Un lugar de transformación. Es un tiempo para interpretar la vida y fortalecer la fe. O sea, la vida como lo que estamos viviendo en este tiempo, con noticias de guerra, o lo que vamos medio pasando con noticias de pandemias y otras cosas que vienen, y en casa es donde debemos de interpretar con una cosmovisión cristiana, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad de Cristo, interpretar la vida y fortalecer la fe para enfrentar cada situación. Si tú puedes analizar la historia de la iglesia hasta nuestros días, es la historia de familias que construyeron y mantuvieron la adoración familiar en casa, en el interior del hogar, el altar familiar. Y tú y yo tenemos que caminar con esto y resolvamos estos tres problemas, porque a lo mejor decías, yo no sabía que me tocaba. Ya lo sabes. O sea, el diseño de la familia viene del cielo. Dios instituyó el primer matrimonio. Él nos puso en familias para vivir esta vida, para enfrentar y conquistarla y para crecer en la fe. Nos toca en casa y debe de ser algo importante. Y también, o sea, es bueno apoyarnos de la iglesia, apoyarnos de la familia extensa, apoyarnos de otros recursos, escuelas, etcétera. Pero no podemos delegar esta responsabilidad. Nosotros tenemos que ser los principales autores. Papá, tú tienes que ser la voz más importante en cuestiones espirituales en la vida de tu hijo. ¿Sí? ¿Y cómo hacerlo? O sea, pues tenemos que aprender, y en eso, por eso estamos con esta serie. Y la iglesia, ese sí es un buen lugar para que tú y yo aprendamos a cómo ejercer esta responsabilidad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se toca el tema de Dios en tu casa? Y esto es para todos, papás e hijos, ¿sí? Tíos, abuelos, suegros, todos. O sea, evalúa esto. ¿Cómo se toca el tema de Dios en tu casa? Si es esta pregunta, o sea, ¿cómo se toca el tema de Dios en la iglesia? Dices, no, pues se toca, y se toca bien y profundo, y abrimos la Biblia y estamos aquí, lo hacemos con cantos y lo hacemos muy alegremente. Pero la pregunta es, ¿y en tu casa? ¿Se toca el tema de Dios en tu casa? Y hay tres respuestas. Tú puedes decir, nunca lo tocamos. Ahí hay algo, ahí hay un vacío. Y si tú no llenas ese vacío con conversaciones cristocéntricas, van a ser llenadas por otras cosas. A lo mejor dices, no, si lo tocamos casualmente. Y bueno, es algo mejor que nunca, pero creo que no es suficiente. La casualidad no debe de ser la norma de una casa cristiana fundada sobre la roca que es Cristo. Creo que la tercera respuesta debe ser la correcta. Debe de ser intencionalmente. ¿Cómo se toca el tema de Dios en tu casa? Intencionalmente. Con una estrategia, con un programa, con una intención, con una visión, sorteando los problemas y los momentos que cada familia está viviendo. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pero ya es muy tarde. ¿Sí? Ya tengo un nido vacío y ya los hijos partieron de casa. Yo te digo, si tienes vida no es tarde, porque la influencia de un padre siempre es poderosa sobre la vida de su hijo. Mi papá tiene 88 años y yo ya estoy yo mayorcito, ¿sí? Pero aún mi papá tiene una voz de autoridad sobre mi vida.
¿Sí? Entonces, nunca es demasiado tarde. No importa qué tan quebrada y fraccionada esté la casa, hay un momento y quizá es un momento que va a solucionar cuando tú empiezas a levantar ese altar familiar, esa adoración familiar, esas juntas periódicas familiares con la intención de hablar de Cristo, y empiezan a venir esas respuestas. En ocasiones hay familias que me han dicho, pastor, es que no hay manera que yo lleve a mi familia a la iglesia. Yo le digo, no te preocupes. Si ellos no quieren venir a la iglesia, ¿por qué no llevas a la iglesia a tu casa? ¿Por qué no abres la Biblia en tu casa? ¿Por qué no pones alabanzas en tu casa? ¿Por qué no eres intencional, de manera sabia, prudente, amable y paulatina, a empezar a hablar de Dios en tu casa? Empezar a orar por ellos, comunicarte con ellos. Quizá el problema no es de que quieras hablar de temas de Dios, es que no existe una comunicación en familia. Pues ahí parte, empieza a comunicarte con ellos, a hablarles entre ustedes, a ministrar sus corazones, a pastorear a tus hijos, a enseñarle a tus nietos. Abuelo, o sea, hay cantidad de testimonios en la iglesia en donde un abuelo, una abuela ha sido la clave para encender la fe en ese pequeño o en ese joven. Enséñales las cosas de Dios y comienza ya. Involucra a tu esposa, a tu esposo, añade luego a tus hijos. Hijos creyentes, a lo mejor estás tú, hijo, caminando en Cristo y ves que tus padres no lo están haciendo. Sé sabio y empieza a tocar esos temas en casa. Si nunca lo has hecho, dile a Dios, enséñame a hacerlo. Ten misericordia de mi descendencia, de mi simiente, de mi semilla, y enséñame, guíame. Yo quiero decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Este es un proceso. No quiero condenar a nadie, no quiero poner en conflictos a nadie, pero te quiero dar visión de algo que puedes hacer puntualmente. Nuevamente la siguiente semana vamos a aterrizar cómo se ve este altar familiar, estas reuniones de adoración familiar de manera muy, muy, muy puntual. Pero por lo pronto que tomes la visión y comiences a correr con ella. Déjame platicarte el testimonio de mi pastor Sergio Treviño, que en paz descanse, ya fue con el Señor. Pero yo recuerdo, impactó mi corazón porque cuando nos reuníamos con él, él fue un gran siervo de Dios con su esposa Cristi. Sembró en el reino de Dios, trabajaba de sol a sol, o sea, un hombre incansable. Pero él nos decía continuamente, una cosa le he pedido a Dios, que mis hijos caminen con él. Esa era su oración y nos los volví a recordar y decir, o sea, si Dios me quiere premiar con algo, que me premie con que mis hijos bien casados caminen con él. Era su petición, era su oración primaria en cada situación. Y hoy puedo ver a sus 3 hijos, son un testimonio, bien casados, matrimonios cristianos, ya con nietos o con hijos, cada uno de ellos, y los 3 sirviendo al Señor. O sea, Sergio me dio el ejemplo de que él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Y yo quiero seguir su ejemplo. Esta es la invitación que estoy haciendo. Te estoy haciendo a ti. No te descalifiques. No importa cuál sea la anatomía de tu familia, cuál sea la composición o el estado que esté viviendo. Por ejemplo, en mi casa ahorita hay 2 hijos que están estudiando fuera y aún así tenemos estas reuniones semanales y nos conectamos ahí por Zoom y estamos teniendo este altar familiar. Esta es la invitación. Sé intencional en la formación espiritual de tu casa. Yo estoy haciendo todo en mis fuerzas como pastor de Iglesia Paz para apoyarte en esto, para poder cimentar, enseñar, animar y poner visión. Pero la responsabilidad es tuya. Tú eres la autoridad de tu casa, esa es tu responsabilidad. Súmate a tener una estrategia, a tener un tiempo intencional en familia, donde Dios esté en el centro. Comienza a levantar ese altar familiar, esas juntas periódicas. Josué, como veíamos, él estaba resuelto no solo a caminar con el Señor él mismo, pero a ejercer su autoridad
sus dones, sus fuerzas, su tiempo, para que su casa también caminara con Dios. Yo y mi casa, hagamos lo mismo. Yo y mi casa. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que hagamos una oración, porque quizá tienes una historia similar a la mía, en donde recuerdas tu casa paterna y recuerdas esos tiempos en donde fuiste bien instruido en los caminos del Señor. Y quizá no lo viste en tu casa, y quizá no lo ves volteando hacia generaciones atrás. No ves que sea algo que tu familia haya tenido en el centro, pero tu generación, en tu tiempo, para esta hora has llegado para cambiar la historia de tu familia. Y yo quiero que hagamos una oración. Primero, cortando malos patrones familiares y orando a Dios. Y ora conmigo, dile: Señor, yo te pido perdón por cómo vivió mi familia anterior a mí, mis padres, mis abuelos, mis antepasados, que no tuvieron una casa piadosa, una casa que caminara contigo. Señor, yo te pido perdón a nombre de mi familia. Yo me arrepiento de haber caminado, de que como familia, en mi apellido, en mis generaciones, caminamos lejos de ti. Yo te pido perdón, y yo hoy corto ese patrón. Yo lo corto en el nombre de Cristo Jesús. Y yo hoy declaro que para mi familia, para mi casa, para mi apellido, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo comienzo de libertad. Hoy es un nuevo comienzo en donde comenzaremos a poner nuestra casa y nuestras generaciones sobre Cristo. Yo primero estaré en Cristo, y mi casa haré todo lo necesario para que esté en casa. Señor, yo te pido que tú intervengas y tú visites y tú me des sabiduría y tú derrames de tu gracia. Señor, me des creatividad. Señor, yo te pido por cada casa que hoy está tomando esta decisión de cambiar su historia de adentro hacia afuera. Señor, que tú derrames tu sabiduría, que les des relación, comunicación, habilidades relacionales. Señor, tú has prometido que tú vas a regresar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, Señor, para sanar nuestra tierra. Y yo tomo esa promesa y la declaro sobre cada casa. Señor, que tú traigas un momento de reconciliación entre padres e hijos, un momento de restauración en el seno de cada matrimonio, en el interior de cada matrimonio, y pongas una misma visión, Señor, que cada casa pueda declarar: yo y mi casa te serviremos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos poco a poco, familia. La siguiente semana vamos a ver cosas muy puntuales de cómo se ve este altar familiar. No te lo pierdas. Dios te bendice.